Muy buenas, muy buenas, muy buenas a todos. Muy buenas tardes, familia Tainco. Este Ford 7000 que vemos aquí cargado con material de chatarra, le hicieron un cambio, le hicieron un cambio de caja. Le retiraron una caja Fuller que tenía porque se desplazaba, tenía mucho desarrollo, y le montaron esta caja tipo Ford Cargo, 5 cambios. Y vamos a hacer el trabajo de recortar el cardán. Entonces, la medida que necesitamos para el cardán, donde viene la balinera de centro del caucho, es de 114 centímetros. Esa es la medida que se requiere. Ya tenemos el cardán en la mesa de trabajo. En estos momentos vamos a empezar a hacer el que calentarlo. Ahora te lo hago. Claro, que si no se parte. Sí, de todas formas, déjamelo, yo te la caliento, la enderezamos y la dejamos reposar. Entonces, tómate una aromática, un tinto. Tómate una aromática, un tinto. Doña, pues un pedacito de tiza pues que vino que se las llevó todas, ¿o qué? No, dos pesos ahí, no me di cuenta. No es que les da por ir Le botando. pone a darle confianza a Chimuy, acá lo tenemos otra vez, hermano. Tiene 104 centímetros. Hay que alargarlo 10 centímetros. Que estamos grabando, para no grabando. Juancho Polo, en estos momentos voy a hacer la largada del cardán. Cuando yo me desocupe de la largada del cardán, con mucho gusto, o sea, quedas programado. ¿Qué? Ay, que necesito una copita de sabrito. Tenemos que delegar ahí. Dale, en serio, usted me va a sacar del paso de ahí, nada. Me va a sacar del paso de primero. Ya, de una. Va a tocar es que estamos con nada, ya vi. Vamos a enderezar primero esta curva de esta barra de cambio, ya que el compañero de patio lo requiere para seguir laborando. Sí, estoy saliendo grabado. Totalmente, don Jorge, ahí está usted metido en el cuento. Eso. Vamos a calentarlo primero al rojo. Si lo enderezamos en frío, muy seguramente se va a partir. Entonces, para evitar que se parta, es mejor utilizar el oxicorte y elevar su temperatura donde queremos hacer el proceso de enderezar.
Bueno, ya lo tenemos derecho. Le recomendamos al amigo Jorge que no lo enfríe porque se tiembla y se le parte fácil. Listo, mi muchacho. Ahora vamos a lo que vamos. Como dice el dermatólogo, directamente al grano. Este es el cardán que vamos a alargar 10 centímetros. Aquí va la balinera de centro, ¿sí? Este es el punto de referencia para los 114 centímetros. Hacen falta 10, pero para empezar debemos quitar esa oreja, que es la del cambio, no la del caucho, sino la que va conectada al jockey de la caja. Entonces, voy a quitarlo utilizando un disco de corte. Podemos quitarlo en el torno e igual podemos quitarlo manualmente con la pulidora, un disco de corte. Voy a hacer el corte al lado de la pega de la soldadura. Sale un disquito de corte de 4,5 pulgadas. Marca Mazo. A ver. Y empezamos.
Esos discos de corte, por ser delgados, tienen una eficiencia súper. Como pueden ver, ya va para afuera y ya va a caer. Bueno, ya quitamos el primer jockey. Esta es una cruceta 334 y la cruceta que tiene la caja es una cruceta de referencia 333, es más pequeña. Es una de las razones por la cual vamos a cambiar de orejas. Hay que cambiar de orejas y a la vez, aparte de cambiar la oreja, hay que alinear. Voy a pulir internamente para eliminar las rebabas que pueda tener el tubo internamente. Ya quede listo para el próximo proceso. Bueno, ahora voy a pulirlo un poquito más aquí. Ahora necesito desgrafar este pedazo de tubo que tiene esta oreja. Así me la trajeron, así la consiguieron. Voy a desgrafarlo para primero hacer el alargue de los 10 centímetros y luego colocarle la oreja. Esta sí la voy a desgrafar con ayuda del torno. Estos recortes o estos alargues de cardán se hacen cuando regularmente hacen el cambio de cajas de velocidad. El carro estaba excelentemente relacionado con una caja Fuller, pero el tipo de carretera que está usando es una carretera donde requiere más fuerza porque hay mucha loma, hay mucha cordillera, y por eso prefirieron cambiar esa Fuller, que es relación rápida, por una caja mucho más sencilla que le dé al carro más fuerza en el proceso de tener que subir esas cordilleras altas, esas carreteras empinadas. Entonces, en ese proceso de cambio, ya el cardán que tenía, el primer cardán que sale de la caja a la primera balinera de centro, caucho central, ya queda corto.
presento una aceitera desechable que tenemos en Tainco, de estos tarritos atomizadores. Hicimos una aceitera, me ha funcionado 1A. Empezamos el proceso de desgrafe de esa oreja. Estamos usando un buril con incrustación de carburo de tungsteno centrado. Ya este buril ya tiene un buen trabajo, ya está en sus últimas. Su vida útil ya está en sus últimos momentos. Usamos nuestra aceitera desechable, espectacular, liviana. Hay que tener en cuenta es que la viruta no la toque porque la quema. Pero del resto les cuento que me ha resultado muy útil. Uno apunta el chorro de ese lubricante y eso, buena puntería. Les cuento que ya empezó a mostrar la sombra, esa sombra, la mayoría de las veces la muestra, hay otras veces donde de pronto el óxido no ha sido posible que entre en esa misma zona y está uno buscando el límite de corte, se hace un poco más tedioso. Pero aquí yo ya lo acabo de ver. Bueno, ahora vamos a sacarlo para llevárnoslo a la mesa. A ver cómo está la cosa por aquí. Aquí se ve, no voy a profundizarlo un poquitico más. Aquí se ve ya el área de la guía de la cruceta. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Eso siempre viene muy ajustado, más el óxido se ajusta mucho más. Vamos a darle una pequeña maceteada. Ellas traen esta guía, las orejas regularmente, los jockeys, traen una guía que es la que entra en el tubo, en la parte interna, y regularmente siempre entran ajustadas. Es el primer centro que tenemos a la hora de hacer un cambio. Bueno,
Pero aquí tenemos una pequeña sorpresa. La guía de la oreja es un poco más amplio que el interno del tubo. Entonces, vamos a tener que hacer una magia. La magia que vamos a hacer es que vamos a usar este mismo tubo. Igual tenía que desgrafarlo, porque en el proceso de alargue y de centrado es mucho más fácil añadir ese primer tramo y alinearlo y luego colocar la oreja y alinearla. Porque si me coloco a hacer un solo empate en el proceso de alineación, de seguro que voy a tener mucha complicación. Aquí ya vamos en un proceso, aparte de alargar lo que se requiere, ya estamos en un proceso de adaptación de tubos, porque los tubos no son iguales. Sí, vamos para acá. Este tubo tiene 4 pulgadas y el otro viene un poquito más amplio. Voy a colocar la custodia, que es el dispositivo en el torno, que me ayuda a tener una pieza de longitud amplia para que el proceso de maquinado sea un proceso con punto de apoyo. Voy a conseguir la llave 1516 y la llave 1116 para poder asegurar la custodia. Estos son trabajos que vamos realizando en el proceso del paso a paso. En el momento en que vamos usando los procesos, nos vamos dando cuenta qué es la mejor opción, qué debemos hacer. La mayoría de las veces es algo que es directo, una línea. Empezamos y así como empezamos, va todo en una secuencia normal, pero aquí hay algo ya un poco especial. Mejor, sí. Vamos a lubricar un poco el torno, que del sábado quedó limpio. Bueno, ahora sí la custodia. Gracias, 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 gracias. Vamos a presentar el cardán. Entonces, como dirían en forma jocosa, señor torno, te presento al cardán, señor cardán, te presento al torno. El chiste flojo de la tarde en el tema de la presentación. Estoy colocándolo en la custodia porque vamos a tornear la parte externa de este tubo de cardán para que nos dé el diámetro interno del tubo que vamos a alargar. Voy a quitar el punto mientras. Aquí vamos a usar una barra de interior
Vamos a quitar ese buril. Vamos a colocar el buril derecho, buril de media con incrustación de carburo de tungsteno de corte derecho. Voy a ir a buscar el calibrador. Bueno, les comento que no lo encuentro. No se ve, no se ve. Calibrador, el Mitutoyo. ¿Tú tienes el calibrador por ahí, chico? Bueno, va a tocar. Entonces usemos el digital. Porque el ¿Qué calibrador por ahí? No, el Mitutoyo. Míralo allá, míralo ahí. Ah, no. Sí, la cagada. Bueno. Tiene 102 milímetros. Y aquí tenemos 100,4. Vamos entonces a maquinar para rebajar ese diámetro externo de este tubo que está montado. Ah, sí, porque lo que sí,
Hacemos una pequeña entrada. Y ya lo tenemos. Vamos a mirar a ver cómo nos va. Vamos a intentar de meterlo allí sin tener que bajar. Bueno. Ya lo tenemos. Ahora vamos a alinear. Como podemos ver, es necesario alinearlo. Marcamos con el buril, él nos marca la parte más alta y en esa misma parte más alta es donde debemos darle ese pequeño toque con el martillo, la maceta. Para que vayamos alineándole en la circunferencia. Ya le falta muy poco. Seguimos revisándolo con el mismo buril, acercando la cuchilla muy suavemente, porque ya es menos lo que tiene. Aquí esta es la raya, estamos revisando que sí sea la raya. En el momento en que yo le doy el golpe, también estoy mirando la luz de abertura en tope para darme cuenta realmente qué tanto se mueve.
el proceso de dejarlo muy bien, me he pasado un toque. Pero lo que buscamos es eso, que el proceso de centrado nos quede lo mejor posible. En estos momentos lo tenemos en el punto. Ahora voy a quitarlo con mucha delicadeza. Me lo voy a llevar para la mesa del banco de trabajo para asegurarlo con los primeros 4 puntos en cruz con 70-18. Y soldar. Más sin embargo, como es un empate, los empates son en cierta manera de mucho cuidado, porque cada cordón o cada punto de soldadura que uno aplica está ejerciendo una atracción cuando se está enfriando. Y en ese proceso de enfriamiento es que empieza a desnivelarnos el trabajo. Bueno, ahora voy a hacer 4 puntos mejor aquí con el equipo MIG, para hacer 2 cruces de 4 puntos para amarrar esa alineación. Esa es la primera cruz, 4 puntos en cruz. Ahora voy a la segunda cruz. De todas formas, ahorita me pidieron una tiza prestada. Se la llevaron, me dejaron sin tiza. Voy a buscar otra tiza como punto de referencia. Tiza industrial, hecha de piedra caliza. Bueno. Bueno, ahora sí voy a aplicar 70-18 para que el empate quede listo. Voy a colocar la masa directamente en el tubo.
voy a gratear, a limpiar la soldadura final y la soldadura de inicio. Y vamos a terminar este cordón. Bueno, el alargue del tubo de cardán ya lo tenemos listo. Ahora, como decían unos amigos de nosotros, que el que mide 2 veces no se equivoca. Entonces, habíamos hablado de aproximadamente 10 centímetros, pero ahora que ya tenemos el alargue, vamos a presentarlo con la oreja. ¿Sí? Colocamos una provisional de apoyo. Y aquí tenemos 114 centímetros. Una cosa hermosa. Bueno, ahora viene a alinear la oreja. La alineación de los cardanes hay que tener muy en cuenta para que quede compensado. Eso se hace para que las orejas queden en la misma alineación, para que queden compensadas. Compensados en que en el proceso de su giro, si no quedan mirando, va a haber un contrapeso que va a producir una vibración. Bueno, pero primero voy a quitarle un poco esa rebaba que se ha producido cuando metimos el alargue en la parte maquinada.
Bueno. Miramos esas líneas horizontales que se forman con las partes planas de cada oreja y nos damos cuenta que estén alineadas. Ya llegó a su puesto. Rectificamos. Está en su punto de alineación. Y ya lo sacamos. Ahora vamos nuevamente al torno. Bueno, en el torno vamos a verificar la alineación de la oreja. Esa verificación la hacemos en la parte plana de cada oreja. Cuando hacemos el giro al lado opuesto, debe tener la misma luz las partes planas del jockey. ¿Ah? No, ahora que vamos a mirar aquí la luz de las partes planas. Entonces, por ejemplo, empezamos como punto de referencia la primera parte plana de uno de los ojos donde entran los dados de la cruceta. Ahí la tenemos, la retiramos y giramos a su lado opuesto. Aquí encontramos un poco más de luz, entonces hay que darle un pequeño toque buscando cerrar esa luz, que la luz quede repartida. Yo inmediatamente me doy cuenta que ya ha separado un poco. Me da como punto de referencia. Bueno, vamos a mirar nuevamente.
Ahí la tenemos ya centrada. La misma luz en ambas caras. Ya el jockey tenemos certeza de que está alineado con mucho cuidado. Vamos a bajarlo al banco de trabajo y vamos a aplicarle esos puntos en cruz para hacer esa alineación. El amigo Jorge nos visita nuevamente, requiere de nuestros servicios. Vamos a hacer esos primeros puntos en cruz con el MIG, un equipo MIG, con hilo .035 referencia 70S. Y hacemos la punteada en cruz. Como dirían en mi tierra, qué cosa linda, caballero. Regalémosle un oscuro al amigo allá presente para que tenga paciencia ahí en la espera. Un delicioso tinto, delicioso café de nuestra tierra colombiana. En estos momentos estamos aplicando 70-18 de 1/8 para darle ese cordón de soldadura último a esta oreja jockey que acabamos de alargar.
Limpiamos nuevamente. Y ya nos falta poco para terminar ese cordón. Amigos de Tainco, hemos acabado de tener un proceso de alargar un cardán. Y hemos finalizado ese proceso para un Ford 7000 que se le cambió la caja, una caja Fuller, una caja sencilla de 5 cambios tipo 1721. Son ustedes muy amables. Muchas gracias por compartir conmigo su valioso tiempo y una experiencia más de vida de Tainco para todos ustedes. Muchas gracias.